Hola, soy Juan Rodríguez López, ingeniero técnico en informática, profesor de secundaria de la especialidad de informática, y podéis contactar conmigo mediante el email informática.juanrodriguez@gmail.com. Este video tutorial corresponde al segundo curso de PCPI-PQPI, a la unidad 1, Introducción a Sistemas Informáticos, y aquí veremos la parte dedicada a la arquitectura de ordenadores. Cuando se habla de arquitectura o estructura del ordenador, nos referimos al hardware. El hardware del ordenador sigue el modelo estructural básico definido por la arquitectura de von Neumann, que se muestra en la figura. La ALU, donde se ejecutan las instrucciones de los programas. La unidad de control, que es el dispositivo para coordinar y controlar la comunicación y el funcionamiento de los distintos elementos. La memoria, que es el lugar donde se guardan las instrucciones y los datos del programa, y la unidad de entrada y salida, que es el dispositivo encargado de mantener la comunicación con todos los periféricos del exterior. Los ordenadores además incorporan un reloj interno, que entre otras funciones sirve para que la unidad de control pueda repartir el tiempo entre las distintas tareas que realiza. A todos estos elementos se les llama unidad central de proceso, más conocidas por sus siglas en inglés, CPU. El conjunto de programas que gestionan, controlan y optimizan la explotación de los componentes del ordenador recibe el nombre de sistema operativo. El ordenador posee un funcionamiento síncrono, es decir, está gobernado por el reloj, de tal modo que las instrucciones se realizan conforme a la secuencia ordenada de los impulsos que genera dicho reloj. El número de impulsos generados se mide en megahercios o ciclos de reloj, que indica el número de millones de pulsos generados por el reloj en un segundo. Para la completa ejecución de una orden o sentencia pueden ser necesarios varios ciclos de reloj, en cada uno de los cuales se ejecuta una parte de esa sentencia y en total conforma la sentencia completa. La memoria. La memoria principal o RAM es una memoria de acceso aleatorio. Es el lugar donde el ordenador almacena los datos del usuario, los datos del sistema y las aplicaciones que se están utilizando en un momento dado. La unidad de medida es el mega, aunque habitualmente ya ha quedado desfasada y se miden en giga. La memoria RAM es imprescindible para el funcionamiento del ordenador y se trata de una memoria volátil, que cuando apagamos el equipo se borran sus datos. Físicamente son pequeñas láminas finas de material sintético compuestas de varios chips. Existen diferentes tipos de memoria, SIM, DIMM, DDR2, DDR3, que se diferencian por su tamaño, capacidad, velocidad, etc. Se denominan ranuras de memoria al lugar de la placa donde se colocan las memorias. El número de ranuras dependerá de la placa base. También se denomina esa ranura slot de memoria. La memoria caché es una memoria ultra rápida. Suele estar muy cerca al microprocesador o incluso dentro del microprocesador. Recibe el nombre de L1 o memoria caché de primer nivel. En esta memoria caché se almacenan los datos e instrucciones recientemente utilizados por los procesos en ejecución y que han sido obtenidos de la memoria RAM. Dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada y salida se dividen de forma genérica en dos categorías: los dispositivos de bloque y los dispositivos de caracteres. El dispositivo de bloque almacena información en bloques de tamaño fijo, por ejemplo el disco duro. El dispositivo de caracteres acepta o entrega un flujo de caracteres sin estructura alguna. Ejemplos: los monitores, la impresora. Las unidades de entrada y salida poseen componentes diferenciados: un componente mecánico, que es el propio hardware, y iónico, que es el controlador del dispositivo o driver. El sistema operativo interactúa con el controlador del dispositivo. Cada controlador tiene unas pequeñas zonas de memoria denominadas registros. Al ser los dispositivos de entrada y salida mucho más lentos que la velocidad del procesador, ahí se guarda el procesador
en esos registros la información que tiene que dejar para que se grabe o se transmita al periférico o las órdenes que tiene que ejecutar el periférico. Otras clasificaciones de los dispositivos de entrada y salida son las siguientes. Dispositivo de entrada: todo aquel dispositivo cuya información fluye desde el dispositivo hacia la CPU, como por ejemplo el teclado, el ratón, el escáner. De salida: todo aquel dispositivo cuya información fluye desde la CPU hacia el dispositivo, por ejemplo la pantalla, la impresora, los dispositivos de sonido. Y luego los hay de entrada y salida, que tienen las dos direcciones, tanto hacia la CPU como hacia el dispositivo, como son las unidades de grabación de CD, los discos duros, los lápices de datos, etc. Interconexión entre elementos: todos los elementos de entrada y salida se interconectan a través de la CPU para mantener la comunicación. En la placa base podemos distinguir las pistas que forman los buses de datos y de direcciones. Aparte de la interconexión interna de la placa, cada uno de los discos o unidades se conectan a la placa mediante cables IDE o cables SATA, pero en definitiva las cintas o cables lo que están haciendo es hacer una conexión con la CPU de la placa base. Fin del videotutorial. Espero que si tenéis alguna duda podéis contactar conmigo a través del correo informática.juanrodriguez@gmail.com.